¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Holotaku y Rigoberto Pérez. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 741. En mis términos. Niu-kun se sorprendió cuando escuchó lo que dijo Fen Yu. Fen Yu estaba enojado. Gerente Fen, ¿qué quieres decir con esto? Estoy discutiendo con usted sobre esta cooperación, preguntó Niu-kun. ¿Cooperación? ¿Esta es la cooperación de la que estás hablando? Beidakan Group no tiene ningún producto ahora, sin dejar de lado el reconocimiento de la marca. La agricultura verde todavía no se implementa. Sin embargo, todos quieren imprimir su marca y logotipo frente a mi marca. ¿De verdad crees que estaré de acuerdo? Preguntó fríamente Fen Yu. Fen Yu había pensado que la cooperación era sobre los cultivos después de la cosecha o los productos que produjeron en otros 2 meses. Cambiarán el embalaje de sus productos y luego discutirán los detalles menores. A Fen Yu no le importa dejar que Beidakan Group se aproveche de él. De todos modos, la marca del grupo Beidakan será famosa en el futuro. Será más fácil hacer promoción de ventas entonces. Si Fen Yu pudiera obtener una participación en Beidakan Group, sus ganancias serían mayores. Pero Fen Yu no esperaba que este Niu-kun fuera tan desvergonzado. No tenían nada que ofrecer a cambio y quieren que Fen Yu les comercialice su marca. ¿Qué agrega a la marca y el logotipo de Beidakan en toda su publicidad? ¿Se atreven a hacer tales demandas? Gerente Fen, esto es cooperación. Por supuesto que debes ceder un poco. Dijo descaradamente Niu-kun. ¿De verdad? Entonces, ¿qué pueden ofrecer a cambio? ¿Me vas a pagar las tarifas de publicidad? Si todos están pagando las tarifas de publicidad, aún podemos negociar. ¿Cuánto cuestan las tarifas de publicidad? ¿Es suficiente 1 millón de RMB? Niu-kun mostró un dedo y lo hizo sonar como si fuera una cantidad significativa. Fen Yu lo miró. Maldición. Todos pagaron tanto por una pequeña fábrica sin valor, y cuando se trata de cosas esenciales, ¿están todos dispuestos a pagar tan poco? ¿1 millón? Este año, las tarifas de publicidad de CCTV habían aumentado nuevamente. El espacio publicitario superior fue de más de 30 millones de RMB. Las compañías de Fen Yu habían gastado más de 100 millones de RMB solo en espacios publicitarios. Incluso las máquinas tragamonedas publicitarias de Taiwan Processed Food Company estaban fuera de las horas pico, también cuesta 6 millones por año. ¿Quieres anunciarte con solo 1 millón? Habíamos gastado unos pocos millones en publicidad de CCTV. Compartiremos el costo por igual. 4 millones de RMB. Todos ustedes también se beneficiarán de la comercialización de nuestra marca y también deberán pagarla. Te cobraré 2 millones por esto. No calcularé todos los demás cargos varios. Solo deme 6 millones y todos los empaques de todos los productos de Taiwan Processed Food Company serán cambiados. ¿Qué? ¿6 millones? Gerente Fen, ¿estás bromeando conmigo? Sé que los espacios publicitarios de CCTV son caros. Pero incluso si hubiera gastado unos pocos millones para la ranura, han pasado más de 6 meses este año. Si promediamos el costo, será menos de 2 millones. Además, ¿qué marketing de la marca necesita 2 millones? Gritó Niu-kun. Ok. Le cobraré 2 millones de RMB por publicidad en CCTV. Puedo ceder ante esto. Dijo Fen Yu generosamente. Hablemos de marketing de marca. Todos ustedes todavía no tienen ningún producto y no tienen forma de comercializar su marca. Sin nuestros productos, todos ustedes no pueden hacer publicidad. Nuestros productos ya son bien conocidos en el mercado y no cree que es una forma de comercialización para su marca al imprimir su marca en el empaque de nuestro producto. Cuando los consumidores compren nuestros productos, conocerán su marca. Todos ustedes no pueden beneficiarse de esto. ¿Sabes qué tan populares son nuestros productos? Todos ustedes obtendrán una gran ventaja de nosotros. Espere. Gerente Feng. Ya he pagado las tarifas de publicidad. Debe incluir todos los cargos por comercialización. Además, ¿cuándo acepté pagarle 2 millones por la publicidad de CCTV? Niu-kun se estaba volviendo loco. Fue difícil para él seguir a Fen Yu en esta negociación. Siente que no iba a ninguna parte en esta negociación. Eso es para anuncios de televisión. ¿Cómo puede ser lo mismo que usar nuestra marca para comercializar? ¿Sabes qué marketing usando productos físicos?
Sé que no entiendes de lo que estoy hablando. No sabes hacer negocios en absoluto. No es de extrañar que a todas las compañías del Ministerio de Agricultura les esté yendo tan mal, dijo Feng Yu. Niu Kun respiró hondo algunas veces. Miró hacia abajo y criticó su trabajo por un mocoso de poco más de 20 años. En el pasado, le daba una lección a este mocoso o simplemente se marchaba. Pero ahora, no podía alejarse. El desarrollo del grupo Beida-Kan todavía necesitaba la ayuda de Feng Yu. En Beida-Kan Group, Niu Kun podría ser reemplazado en cualquier momento. Pero Feng Yu era insustituible. Si se caen, entonces el resultado será que él pierda su puesto de gerente general y tal vez incluso su puesto de director de la oficina del Ministerio de Agricultura de Longjiang. Feng Yu seguirá siendo un gran jefe, y no le pasará nada. Entonces, ¿puedes decirme cómo obtienes esta cifra? El conocimiento es valioso. ¿Por qué debería decírtelo sin nada a cambio? Solo puedo decirte directamente. ¿Quieres una colaboración de marca? No hay problema. ¿Quieres que cambiemos el embalaje? Está bien también. Dinero. Págame si no, esta cooperación está apagada. Gerente Feng, nuestra negociación anterior va tan bien, ¿cómo resultó de esta manera? Niu Kun intentó cambiar de tema. Pregúntate a ti mismo, respondió Feng Yu. Gerente Feng, ¿podemos volver a discutir esta cooperación desde el principio? Claro. Feng Yu sonríe y acepta. Niu Kun estaba encantado. Cuando estaba a punto de declarar sus condiciones, Feng Yu preguntó, ¿dónde comenzamos? Comencemos con la colaboración de nuestras marcas. Feng Yu sacudió la cabeza. ¿Todavía recuerdas cuál era tu pregunta antes? ¿Qué pregunta? Niu Kun estaba confundido. La frase antes de aceptar la colaboración de nuestras marcas. No recuerdo lo que dije. Déjame recordarte. Me preguntaste sobre la cooperación de marca. Así es. Te pregunté qué piensas si Beida-Kan Group y Taiwan Processed Food Company tienen cooperación de marca. ¿Tú dijiste? Antes de que Niu Kun pudiera terminar, Feng Yu sacudió la cabeza e interrumpió. Me niego. Niu Kun. ¿Qué? ¿No estuviste de acuerdo antes? Estamos comenzando esta negociación nuevamente, y si va a rechazar esta cooperación, ¿cuál es el punto de la renegociación? Gerente Feng, esto no es lo que dijo antes. Niu Kun estaba en pánico. Eso fue antes, y es diferente a partir de ahora. La gente cambiará. Gerente Feng, solo dígame sus condiciones. Si puedo aceptar, seguramente estaré de acuerdo. Los productos del grupo Beida-Kan también se entregarán a su empresa para que los venda. También quieres que nuestros productos se vendan bien, ¿verdad? Niu Kun cedió. No tenía otra opción. Si la negociación se rompía, incluso podría perder su trabajo. Feng Yu miró a Niu Kun con satisfacción. Gerente Niu. No lo hagas sonar así. Somos todos amigos. Todavía podemos cooperar, pero debe ser en mis términos. Niu Kun. Nunca podemos ser amigos solo de esta oración. Capítulo 742. Privilegios especiales. Al final, Niu Kun aceptó las duras condiciones de Feng Yu. No tenía elección. Como funcionario de alto rango, esta fue la primera vez que sintió que fue reprimido por la otra parte en una negociación comercial. Esto nunca había sucedido antes. Feng Yu y Niu Kun solo se habían decidido por los términos principales de esta cooperación. Zhang Min tendrá que dar seguimiento al resto de los detalles. Después de todo, Zhang Min era la mejor persona para consultar sobre asuntos relacionados con Taiwan Processed Food Company. Además, Feng Yu fue flojo para continuar esta discusión. Los retornos fueron demasiado escasos para que él desperdiciara su energía para pensar en todo esto. Feng Yu podría ganar una suma significativa de dinero y cumplir muchos de los planes pronto. Pero antes de esto, tenía algo importante que resolver primero. No importa si era ahora o el futuro, la identidad de un ciudadano de Hong Kong era más conveniente que la de un ciudadano chino. Por ejemplo, no necesita visas para visitar muchos países. Hubo incluso más beneficios en esta era. En los próximos 5 años, los hongkoneses aún disfrutan de más privilegios en China, en comparación con un estadounidense. Lo que Feng Yu quiere es un pasaporte de Hong Kong. Pero fue más difícil para Feng Yu obtener el pasaporte de Hong Kong ahora que otros. Fue porque Feng Yu tenía demasiados activos. Otros podrían no saber cuánto tenía Feng Yu. Pero debe haber algunos superiores supervisando a Feng Yu.
Feng Yu es un magnate en China, y si migra a Hong Kong y luego desde Hong Kong migra al Reino Unido, se llevaría toda su riqueza a otro país. El gobierno chino no quiere que esto suceda. Si Feng Yu tuviera solo 1 millón o varios millones, sería fácil para él migrar a Hong Kong y al gobierno no le importaría. La forma más fácil de migrar era invertir en ese país. Las aprobaciones se otorgarán fácilmente. En esta era, Hong Kong y muchos países dan la bienvenida a este tipo de inmigrantes. A estos países realmente no les importa la persona. Solo quieren la riqueza de una persona. Incluso antes del renacimiento de Feng Yu, muchos países seguían alentando la migración utilizando inversiones. Esto fue como obtener inversiones extranjeras para esos países. En la vida anterior de Feng Yu, muchos magnates chinos habían emigrado a otros países. Este fue un gran dolor de cabeza para el gobierno chino. Pero los principales magnates, los que podían influir en la economía china, no podían migrar a otros países. Quizás estas personas tampoco quisieron abandonar China. Después de todo, habían alcanzado un estatus especial en China. Ahora, Feng Yu estaba en una posición incómoda. Sus planes futuros seguirán centrados en China y no tienen la intención de cambiar de nacionalidad. Solo quería una identidad para mayor conveniencia. Por eso Feng Yu fue a Beijing. Había llamado al director Fan para solicitar una reunión con el puño de hierro Zhu. Era mediodía, y cuando Feng Yu se reunió con el puño de hierro Zhu, todavía estaba trabajando. Este hombre había trabajado duro para el país. Por eso Feng Yu realmente respetaba a este hombre. ¿Dices que necesitas verme por algo muy importante? ¿Qué es? Preguntó Zhu con el puño de hierro mientras se masajeaba el puente de la nariz. Parecía exhausto. Quiero migrar. ¿Qué? ¿Quieres migrar? Fue difícil para el puño de hierro Zhu sorprenderse. Pero lo que dijo Feng Yu lo sorprendió. Feng Yu había donado mucho dinero en China. Debería ser patriótico. Puño de hierro Zhu había hablado con Feng Yu en el pasado cuando visitó la fábrica de Songjiang Motors. Hablaron sobre la importancia de las empresas chinas. ¿Cómo es que Feng Yu quiere migrar ahora? ¿Feng Yu se encontró con algún trato injusto? No puede ser. ¿Quién se atreve a ofender a un magnate como Feng Yu? ¿Fueron algunos funcionarios del gobierno tratando de hacerse cargo de la compañía de Feng Yu? ¿Por qué? Preguntó Zhu con puño de hierro severamente. No te enojes. No estoy migrando a los EU. Ni a ningún país occidental. Quiero migrar a Hong Kong. La razón también es sencilla. Necesito un pasaporte de Hong Kong. Un pasaporte que me permita viajar fácilmente. Esto es más conveniente para mí. Voy a ir a los Estados Unidos en unos días, y después de eso, tengo que ir a Europa, Japón y muchos otros países. El pasaporte chino es realmente inconveniente. Feng Yu respondió con calma. ¿Esa es la razón? Sí. Mis padres todavía están en China. ¿A dónde puedo correr? Solo no quiero que otras personas piensen que estoy tratando de transferir mis activos fuera de China. En realidad, mis inversiones en el extranjero son más que mis inversiones en China. Creo que todos ustedes tampoco saben sobre esto, ¿verdad? Puño de hierro Zhu miró a Feng Yu con curiosidad. ¿Por qué me estás diciendo esto? Nada. Solo quiero decir que aunque estoy migrando a Hong Kong se convertirá en parte de China en unos pocos años más, y todavía soy chino. Incluso para ti 2 años, no quiero que otros me vean como un Hong Konger. Entonces, estoy pensando en pedirte un favor. ¿Me puede dar una tarjeta? Una tarjeta que me permite permanecer en China de forma permanente. Muchos países tienen tales permisos. Este tipo de tarjeta representaba la residencia permanente en ese país, y el titular de la tarjeta está protegido por la ley de ese país. Pero eso no significa que el titular de esta tarjeta sea ciudadano de ese país. Muchos chinos en la vida anterior de Feng Yu tenían tarjetas verdes de los Estados Unidos o tienen residentes permanentes de otra nación. Muchos chinos en China sintieron que estas personas ya no eran nacionales chinas. Se habían acercado a los enemigos y ahora eran extranjeros. Pero algunas de estas personas todavía eran miembros del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. Estas personas todavía eran ciudadanos chinos, excepto que se les permitía quedarse en otro país. Feng Yu había querido obtener la doble nacionalidad. Pero él sabe que China no reconoce la doble ciudadanía. Eso es lo que solo pide una tarjeta verde de China. Puño de hierro Zhu mira a Feng Yu. Alguien a su edad no debería tener tanta madurez.
Parece mucho más experimentado que sus compañeros. Puño de Hierro Zu tenía mucha curiosidad por esto. Puño de Hierro Zu había investigado los antecedentes de Feng Yu y su familia. La familia de Feng Yu era típica y no tenía nada especial. No tenían ninguna conexión con nadie en el extranjero. Feng Yu obtuvo su capital inicial de un oso. Fue ese oso el que ayudó a este joven a crear un imperio empresarial. Lo que fue más impactante fue que solo podía descubrir parte de los activos de Feng Yu. No sabía que Feng Yu todavía tenía más inversiones en el extranjero. Si esta persona pudiera trabajar para el gobierno, la economía de China se desarrollaría mucho más rápido. Es una pena que este joven no estuviera interesado. No hay necesidad de ser tan problemático. Puede tener una identidad de Hong Konger y, al mismo tiempo, conservar su identidad nacional china. Eso significa que puedes tener dos pasaportes legales. Ah, ¿eso significa doble nacionalidad? ¿Estoy recibiendo privilegios especiales? ¿Estás diciendo que se me permite tener dos nacionalidades? Preguntó Feng Yu nuevamente. Pronto será un país. Todo es lo mismo. Eres brillante. Espero que contribuyas más que donaciones e impuestos a nuestra nación. Puño de Hierro Zu miró a Feng Yu a los ojos. Pero Feng Yu no respondió. No le interesaba la política. No fue porque no sabe sobre la política del gobierno. Pero fue porque él era mejor en finanzas y también había demasiadas restricciones para el gobierno. No le gusta que lo restrinjan. Si estoy a punto de hacerlo, haré lo mejor que pueda. Soy un ciudadano chino, después de todo. Jajaja, bien dicho. Haré que alguien resuelva esto por ti. Recibirás un pasaporte legal de Hong Kong 3 días después. Puño de Hierro Zu estaba satisfecho con la respuesta de Feng Yu. Puño de Hierro Zu mira la vista trasera de Feng Yu cuando se fue. Este era alguien a quien no puede leer. Esta persona apareció en China. Fue esta excelente fortuna o. Capítulo 743. ¿Todos se arrepienten ahora? Presidente Kameda, perdón. Debería dirigirme a usted como presidente Kameda ahora. Presidente Kameda, ninguna compañía de juguetes sexuales ha sido incluida anteriormente. Hoy, anunció que Sixth Sense Company aparecerá en Nasdaq 3 días después. ¿Es esto cierto? Un reportero levantó un micrófono y preguntó. Un grupo de reporteros había rodeado a Kameda Masao a la entrada de la Sixth Sense Company. Todos querían entrevistarlo. Esto es verdad. Todavía puedes llamarme presidente Kameda. Después de todo, sigo siendo el presidente del sexto sentido Kabushiki Kaisa. Kameda Masao estaba sonriendo alegremente frente a los periodistas. Cuando Feng Yu le pidió que fuera el presidente de Sixth Sense Company, se alegró. Trabajó duro para transformar la marca anterior Black Dragon en una nueva marca Sixth Sense. La popularidad de esta nueva marca había aumentado enormemente. Después de eso, Kameda Masao vio a muchas compañías aparecer en la lista, incluso cuando no estaban obteniendo ganancias. Después de que esas compañías fueron listadas, su valor de mercado aumentó. Inscribirse también fue una excelente manera de promocionar la empresa y la marca. La compañía también podría recaudar fondos del público para un mayor desarrollo. Entonces, Kameda Masao fue a buscar a Feng Yu para obtener sus opiniones sobre el listado de la Sixth Sense Company. Feng Yu estuvo de acuerdo y ofreció algunas sugerencias, como incluir a la compañía en el Nasdaq en lugar de Tokio. Kameda Masao enfrentó algunas dificultades con la aplicación. Pero al final, logró obtener las aprobaciones con los buenos resultados e informes financieros de la compañía. Lo que Kameda Masao no esperaba era que Feng Yu le pidiera que fuera el presidente de la Sixth Sense Company. Sentía que Feng Yu realmente confiaba en él. Kameda Masao nunca había visto ni escuchado a ningún accionista importante en Japón que no quisiera ser el presidente y ofreció este puesto a otros. Feng Yu fue la primera persona que hizo esto. Kameda Masao estaba agradecido con Feng Yu. Si no conociera a Feng Yu, no sería tan exitoso ahora. Tampoco podría restablecer la familia Kameda. La familia Kameda podría no ser una familia de primer nivel en Japón, no tiene bases sólidas ni influencia en la política. Pero la familia Kameda ya no es una familia débil, donde cualquiera puede pasar por encima de ellos. Al menos en su provincia, la familia Kameda se había convertido en una familia respetable. Kameda Masao había aparecido en los periódicos y la televisión a menudo. Muchas personas lo llamaron el rey de la industria del juguete sexual e incluso el rey de la industria del porno.
Pero a Kamesa Masao no le importa. Ahora era un hombre respetable en la clase alta. Feng Yu estuvo de acuerdo con Kameda Masao cuando este último sugirió que los empleados de la compañía compraran las acciones de la compañía. Feng Yu ni siquiera preguntó por los detalles y le dijo que hiciera lo que quisiera. Kameda Masao sintió que tuvo la suerte de conocer a un jefe que confiaba tanto en él. Presidente Kameda, ¿cuántos son las acciones y cuántas acciones se emitirán? Preguntó un periodista. Emitiremos el 30% de las acciones de la compañía, que son 30 millones de acciones. El precio de salida a bolsa es de 10 US por acción. Kameda Masao respondió. Muy pronto, alguien calculó las cifras. Kameda Masao decía que el Sexto Sentido, una empresa fabricante de juguetes sexuales, valía $1.000 millones. ¡Qué broma! ¿Cómo puede una empresa con unos pocos cientos de millones de dólares en deudas valer tanto? Presidente Kameda, ¿el precio de la salida a bolsa es demasiado alto? Escuché que los activos totales de su compañía no eran tan altos. ¿Estás fijando un precio premium para las acciones? Kameda Masao echó un vistazo a ese informe. ¿Eres un idiota? ¿Qué compañía no emite sus acciones a precios superiores? ¿Me estás diciendo que debería vender una acción de 10 USD a 5 USD? ¿Hay algo malo con tu cerebro? Kameda Masao no respondió a esa pregunta. Los otros reporteros inmediatamente empujaron ese informe idiota hacia atrás. Alguien preguntó. Presidente Kameda, ¿por qué eligió que su empresa figure en Nasdaq y no en Toico? Nuestro país es muy abierto, y los productos de su empresa son extremadamente populares aquí. Mucha gente aquí quiere comprar las acciones de su empresa. Pero usted eligió ser incluido en los Estados Unidos. ¿Hay alguna razón para esto? Kameda Masao miró a ese periodista. Hay muchas compañías japonesas que cotizan en Nasdaq. ¿Les has preguntado por los motivos? No estoy seguro de ellos, y no quiero saberlo. Solo pregunto en nombre de los japoneses. ¿Por qué no incluyó a su empresa en Tokio? Respondió el periodista. Multa. Te diré mis razones. Primero solicité cotizar en la bolsa de Tokio. Pero mi solicitud fue rechazada. La razón dada por ellos fue que mi empresa no es rentable, y el número de accionistas es muy poco. Entonces, presento mi solicitud a Nasdaq. Aunque no obtuve la aprobación de inmediato, todavía se mantuvieron en contacto conmigo. La segunda razón es sobre la financiación. Inscribirse es recaudar fondos para el crecimiento de la empresa. Nuestra compañía definitivamente elegirá un mercado más próspero. Nuestro mercado financiero de Tokio era anteriormente el mercado financiero número 1 del mundo. Pero desde la caída del mercado hace unos años, no nos hemos recuperado. No hay compañías como The Sixth Sense Company que se hayan incluido anteriormente. Por eso prefiero que un mercado más próspero sea seguro. Hay más inversores en los Estados Unidos. Además, la Sixth Sense Company utilizará el dinero de los estadounidenses para desarrollarse, y luego ganaremos su dinero. ¿No es esto algo bueno? Presidente Kameda, hay rumores de que usted no es el mayor accionista de la compañía. ¿Es esto cierto? Un reportero se apretó al frente y preguntó. La Sixth Sense Company pertenece a todos nuestros trabajadores. ¿Importa quién es el mayor accionista? También soy el presidente de la compañía, y continuaré liderando la compañía como antes. Kameda Masao no respondió esa pregunta directamente. Feng Yu le había ordenado a Kameda Masao que no mencionara nada sobre él. Presidente Kameda. Ok. Paremos por hoy. Todavía necesito tomar mi vuelo. La compañía se cotiza en los Estados Unidos. Incluso cuando mi personal está allí para hacer los preparativos, pero no puedo llegar allí el día de la inclusión, ¿verdad? Por favor, discúlpame. No quiero que los otros pasajeros me esperen. Dos guardaespaldas abrieron un camino entre los reporteros y escoltaron a Kameda Masao a un auto que los esperaba. Los periodistas vieron que Kameda Masao se había ido e inmediatamente se apresuraron a publicar esta noticia. Esta fue la primera compañía fabricante de juguetes sexuales del mundo en aparecer. Seguía siendo una empresa japonesa. Esta compañía había enorgullecido a todo el país. De camino al aeropuerto, Kameda Masao nunca deja de sonreír. Nunca antes había estado rodeado de tantos periodistas en su vida. Kameda Masao y la Sixth Sense Company estarán en los titulares de todos los medios en Japón durante los próximos días. Kameda Masao se sentía orgullosa de la inclusión de Sixth Sense Company. Los que lo despreciaban y los que se negaban a invertir en su empresa.
¿Todos te arrepientes ahora? Capítulo 744. Planes futuros. Con la ayuda de Iron Fist Zhu, Feng Yu obtuvo un pasaporte de Hong Kong por la mañana 3 días después. Su pasaporte de China seguía siendo válido. Después de que Feng Yu obtuvo su pasaporte, contactó con el lado estadounidense y luego viajó a Nueva York con algunos de sus empleados de Hong Kong. La última vez que Feng Yu fue a los Estados Unidos fue para engañar a Pfizer Company. Pero esta vez, Feng Yu se quedará en los Estados Unidos por un tiempo. La economía estadounidense estaba prosperando en esta era. Aunque el crecimiento no fue más del 4% y el promedio fue del 3%, todavía fue alarmante debido a su sólida base. Hubo muchas oportunidades en los Estados Unidos durante esta era. Este fue también el momento en que se desarrolló la industria tecnológica de los Estados Unidos. Telecomunicaciones, PC, tecnología, software, etc. reemplazarán a los fabricantes tradicionales de como la industria principal. Este viaje, Feng Yu había apuntado a 3 industrias: PC, software y telecomunicaciones. Estas también eran las industrias que quería introducir en China. Las telecomunicaciones no necesitan más explicaciones. Los buscapersonas serán reemplazados lentamente por teléfonos móviles. Después de 1999, se introdujo la tecnología SMS, y podía administrar más de 500 SMS por segundo. Esta fue la tecnología que mató a los buscapersonas. El plan de Feng Yu para Aiwa Electronics era introducir la marca Aiwa y la marca de teléfonos móviles Win & Rain antes de 1997. Luego, modificarán la línea de producción de sus fábricas. La producción de buscapersonas se detendrá dentro de los 3 años posteriores a la introducción de los teléfonos móviles en el mercado. Esta decisión desconcertó a muchas personas en Aiwa Electronics. Sintieron que los buscapersonas aún deberían estar en el mercado durante al menos los próximos 10 años. Deben aumentar sus producciones para satisfacer la demanda. ¿Por qué se retiran del mercado de buscapersonas tan temprano? Feng Yu les dijo que después de que los teléfonos móviles tengan servicios de SMS, los buscapersonas quedarán obsoletos. El personal de Aiwa Electronics no cree. Fue porque el sistema de mensajería ahora solo podía procesar un mensaje corto por segundo. Por eso hubo un largo retraso. SMS ahora no era tan conveniente como los buscapersonas. Nadie esperaría que la tecnología de SMS se desarrolle tan rápido. En el futuro, podría procesar 16,000 mensajes en un segundo, y SMS fue la característica más popular utilizada por los usuarios de teléfonos móviles. Esto se debió a que los SMS cuestan menos. Era casi lo mismo que los buscapersonas. Feng Yu le dijo a su personal de electrónica de Aiwa que esto es una orden. No hay lugar para la discusión. Feng Yu era el principal accionista y podía tomar la decisión general siempre que no fuera contra la ley. Puede anular las decisiones tomadas por otros accionistas. Para la industria de la PC, Feng Yu se lo dejará a Lenovo. Lenovo era bueno para controlar sus costos de fabricación. Los impuestos de China a los productos electrónicos importados fueron altos, y Lenovo comenzará una guerra de precios este año. Querían hacerse cargo de todo el mercado de China. Pronto, será la era de la PC, ya que el sistema operativo Windows 95 se lanzará pronto. Este sistema operativo fue la razón principal por la cual la PC se hizo popular. Fue simple, conveniente, rápido, fácil de usar. Los usuarios solo necesitan hacer clic en el mouse y pueden operarlo. Incluso personas mayores y niños pueden operarlo. Microsoft también presentará Internet Explorer. Esto aumenta dramáticamente el desarrollo de Internet. Esta fue una gran oportunidad que no se puede perder. Puede ser imposible para Lenovo convertirse en un fabricante de PC de clase mundial ahora, pero no debería ser un problema para ellos controlar el mercado chino. Lenovo había firmado contratos con muchas compañías para suministrar piezas para sus productos de hardware. También producirán los componentes principales en China. Este año será el pico de PC de China. Feng Yu quiere que Lenovo aproveche esta oportunidad, y Liu Chuanzi estuvo de acuerdo. También sintió que este era el momento adecuado para comenzar una guerra de precios. Lenovo en esta vida era diferente de la vida anterior de Feng Yu. En su vida anterior, Lenovo tuvo que aparecer en Hong Kong para recaudar fondos para su desarrollo. En esta vida, Feng Yu había invertido directamente en Lenovo y había impedido que aparecieran en la lista. Feng Yu quería que Lenovo esperara unos años más.
Incluso si Lenovo apareciera en la lista ahora, tienen que elegir la mejor ubicación para su listado. La mejor opción ahora es Estados Unidos. Independientemente de si es Nice o Nasdaq, ambos son mucho mejores que Hong Kong. En la vida anterior de Feng Yu, Lenovo cotizaba en la bolsa de valores de Hong Kong y fue eliminado de la lista después de unos años. Feng Yu no quiere que esto vuelva a suceder. Salir de la lista afectará la confianza de los inversores. Feng Yu se opone firmemente a Lenovo para que aparezca ahora. Él no quiere que sus acciones se diluyan ahora. A menos que pueda comprar más acciones internamente y su proporción de su participación en la compañía no se vea afectada, nunca permitirá que la compañía cotice en la bolsa. En cuanto al software, Lenovo también está trabajando duro para desarrollar sus productos de software. Feng Yu le hizo algunas sugerencias a Liu Chuanzi. La compañía china número uno de desarrolladores de software, Kingsoft, en la vida anterior de Feng Yu, ya estaba establecida. Había muchos talentos en esta empresa. Si Lenovo pudiera adquirir Kingsoft, entonces podrán obtener una posición más sólida en el mercado chino. Tendrían software y hardware para ir de la mano. A Liu Chuanzi también le gustan esos desarrolladores de Kingsoft. Eran bastante famosos en los círculos de desarrolladores de software. Pero ahora no son los mejores desarrolladores en China. La mejor compañía de software de China en esta era es Rising. Pero era propiedad del gobierno, y Feng Yu no sugiere adquirirlos. Liu Chuanzi había querido fusionarse con Rising y Kingsoft, pero fue detenido por Feng Yu. Rising era una buena compañía, pero si se fusionaran con Lenovo, la estructura accionarial de Lenovo colapsaría. El respaldo de Rising era demasiado poderoso. Eran tan poderosos que podrían tomar Lenovo. Kingsoft fue una mejor opción. También fueron fuertes en el desarrollo de software y no tienen un respaldo sólido. A Lenovo le resultará fácil hacerse cargo de ellos. Además, Kingsoft fue el más avanzado en lo que respecta al software de idioma chino. En la era actual, ninguna compañía en el mundo podría ponerse al día con Microsoft cuando se trata del sistema operativo. Feng Yu tampoco esperaba que sus compañías desarrollaran un sistema operativo que fuera mejor que Win95 ahora. Pero fue crucial para crear una versión china de Win95. Microsoft todavía no tiene sistemas operativos en otros idiomas, excepto en inglés. Si solo hubiera una versión en inglés de Win95, será difícil que se introduzca en China. Feng Yu recordó que fue Kingston quien desarrolló el paquete de idioma chino para el sistema operativo Windows en su vida anterior. Pero más tarde, Kingsoft usó los códigos del sistema de Microsoft y produjo una versión gratuita del sistema operativo. Fueron demandados por Microsoft, y muchos de sus principales desarrolladores renunciaron después de que Kingsoft perdiera. Kingsoft cambió su dirección después de eso y entró en los sistemas de telefonía móvil. Comenzaron a Xiaomi y Lei Junio, el ex jefe de Kingsoft, volvieron a ser el centro de atención. Feng Yu tiene la intención de replicar el exitoso desarrollo actual de Estados Unidos en China. Quiere dejar que las compañías chinas se hagan cargo y adquiera compañías estadounidenses. Ahora, Feng Yu iba a los Estados Unidos para ver los negocios allí. Capítulo 745. Desarrollos de la compañía Sexto Sentido. Nasdaq es una bolsa de valores en Nueva York, pero opera de manera diferente a la NYSE. La diferencia más significativa es que Nasdaq usa operaciones electrónicas, mientras que NYSE todavía necesitaba pasar por corredores. En sus primeros días, Nasdaq era una plataforma para pequeñas empresas no cotizadas para recaudar fondos y para que las personas intercambiaran acciones de empresas no cotizadas. También fue el primer mercado bursátil electrónico del mundo. Nasdaq creció a un ritmo alarmante. Su sistema de comercio sin receta no requiere corredores y distribuidores. Algunas personas incluso sintieron que Nasdaq no era una bolsa de valores real, sino un mercado de valores virtual. Pero el Nasdaq se convertirá en una de las principales bolsas de valores de Estados Unidos. El índice compuesto Nasdaq también se convirtió en un indicador esencial de los mercados de seguridad. Microsoft y Apple figuraban en el Nasdaq. Por supuesto. El comercio también se puede hacer en NYSE a través del teléfono o Internet. Pero todavía no era tan conveniente como Nasdaq. La Sixth Sense Company se incluirá en Nasdaq. Esto se debió a que los requisitos para obtener una lista allí eran los más bajos. Las condiciones eran mucho más bajas que las de NYSE, la Bolsa de Tokio, la Bolsa de Londres, etc.
Los requisitos para cotizar en Nasdaq eran activos tangibles o físicos por valor de más de 6 millones de dólares, ganancias de más de 1 millón de dólares antes de impuestos el año anterior, acciones en circulación de más de 1 millones de acciones, mínimo de 3 creadores de mercado, cada acción tener al menos 5 USD y al menos 400 accionistas. Todas las demás bolsas de valores necesitaron los informes financieros de los últimos 3 años y deben tener más de 2,000 accionistas. Los activos tangibles de la empresa deben valer más de 1,8 millones de dólares, etc. Debido a los requisitos más bajos de Nasdaq, había muchas compañías listadas. La mayoría de las empresas eran pequeñas y medianas empresas y nuevas empresas. Estas pequeñas empresas pudieron recaudar fondos rápidamente. Nasdaq era como el mercado empresarial en crecimiento de China. La Sixth Sense Company había cumplido los criterios tanto para los activos como para los ingresos. Pero no tenían suficientes accionistas porque solo tenían unos pocos cientos de empleados de toda la vida. La mayoría de las empresas japonesas tendrán contratos de trabajo de por vida para sus empleados. Pero estos contratos eran solo para japoneses, y las compañías rara vez emiten este contrato a un trabajador extranjero. Esta era una práctica común en las grandes empresas japonesas. Mientras el empleado no cometió ningún error grave ni cometió ningún delito, podría permanecer en la empresa por el resto de sus vidas. Además, estos empleados recibirán incrementos salariales según su edad. Algunas compañías, como Panasonic, ofrecerán beneficios únicos. Por ejemplo, un empleado masculino se casó, la compañía le pedirá a la esposa que renuncie y se quede en casa para cuidarla. Al mismo tiempo, el esposo recibirá un aumento salarial de aproximadamente el 50% o incluso más. El incremento tendrá que depender del salario anterior de la esposa. En Japón, los salarios de las empleadas generalmente eran aproximadamente la mitad de los empleados masculinos en un rango equivalente. Las empresas japonesas cuidaron bien a sus empleados. La Sixth Sense Company tenía más de 5,000 empleados, pero solo unos pocos cientos de ellos recibieron contratos de trabajo de por vida. Esto se debió a que el resto de su personal era de otros países como Europa, Estados Unidos y otras partes de Asia. Kameda Masao no otorgará dichos contratos de trabajo a este personal. Si algo sucedía en la compañía y había una necesidad de reducción de personal, Kameda Masao podría simplemente reducir a esos empleados comunes. La compañía no necesitaría pagar una gran cantidad de tarifas de reducción. Kameda Masao no le dirá a la prensa sobre esto. Si se lo contara a los medios, los periodistas le preguntarían por qué los demás empleados que no tienen contratos de trabajo de por vida pueden comprar las acciones de la compañía. A los otros empleados también se les permitió comprar las acciones de la compañía. Pero se limitó al personal de gestión medio y superior. Su tratamiento no fue como el de Japón, donde incluso un guardia de seguridad de empleo de por vida puede comprar las acciones de Sixth Sense Company. Feng Yu se quedó sin palabras cuando se enteró de esto. Todos ellos estaban empleados en la misma empresa. Simplemente puede establecer un año mínimo de servicio como criterio. De esta manera, más personas estarán dispuestas a comprar las acciones de la compañía. Pero Kameda Masao explicó que sus empleados en el extranjero eran principalmente vendedores. Todos sabían que las ventas tuvieron las mayores pérdidas de balón. No puede simplemente emitirles un contrato a largo plazo simplemente porque su desempeño es bueno durante los últimos 2 años. A menos que el personal sea el mejor vendedor de la empresa. Pero si el personal es el mejor vendedor de la compañía, se le asignará una función de gestión y también podría comprar las acciones de la compañía. Feng Yu no pudo replicar a Kameda Masao, ya que Kameda Masao estaba más familiarizado con la compañía. Incluso cuando se trata de administrar una empresa, Kameda Masao era mucho mejor que Feng Yu. Feng Yu no utilizó su condición de accionista principal para presionar a Kameda Masao. Simplemente dejó que Kameda Masao hiciera lo que quisiera. De todos modos, la Sixth Sense Company se estaba desarrollando mucho más rápido de lo que esperaba Feng Yu. Ya era el mayor fabricante de juguetes sexuales del mundo. La mayoría de las ganancias de la compañía provienen de sus muñecas sexuales, lencería, vibradores y condones. De los 4 productos, las muñecas sexuales y la lencería ya habían dominado el mercado global en términos de participación de mercado y ventas. Las ventas y la cuota de mercado de los otros 2 productos también aumentaron. Se estaban acercando rápidamente a los líderes mundiales.
A medida que los vídeos porno para adultos japoneses se hicieron más populares en los Estados Unidos y Europa, Kameda Masao cree que las ventas de sus vibradores también aumentarán. El diseño de tales productos en Japón es el más avanzado del mundo. Los condones son el último producto de Sixth Sense Company. Aunque las ventas no fueron malas, sus condones aún no eran los mejores en Japón. Actualmente, la marca Okamoto seguía siendo el mejor condón en Japón. Kameda Masao había planeado utilizar el fondo recaudado de esta lista para invertir en I+D de condones. Su objetivo era vencer a Okamoto en Japón primero y luego ser el principal productor de condones en Asia, seguido por el mundo. Feng Yu no era optimista sobre el objetivo de Kameda Masao. Todavía era un signo de interrogación si podría ganar Okamoto. Incluso si supera a Okamoto, todavía hay muchos grandes fabricantes de condones en el mundo. Pero Feng Yu estuvo de acuerdo en que el mercado de condones aumentará en los próximos años, y es imprescindible que la compañía aumente su escala e invierta más en I+D después de la lista. Si no fuera por Feng Yu quitando partes de las ganancias de Sixth Sense Company, tendrían que depender de esta lista para recaudar fondos. Feng Yu y Kameda Masao tenían mucha confianza en esta lista. Esto se debió a que habían contratado los servicios de algunas de las principales casas de bolsa como creadores de mercado. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 746. Espere y vea. Aunque el requisito de Nasdaq era solo 3 creadores de mercado, Feng Yu fue a buscar más de lo requerido. Esto se debió a que entre más creadores de mercado haya, habrá más competencia. De esta manera, la brecha entre la oferta y el precio de venta no será demasiado grande, y la comisión se reducirá. Este también fue uno de los costos de ser incluido en la lista. Además, esto reducirá el riesgo. Si hubiera muy pocos creadores de mercado, podrían coludir y aumentar deliberadamente los precios de las acciones, y Feng Yu tendría que pagarles la diferencia o una comisión adicional. Después de eso, los precios de las acciones caerán, y Feng Yu estaría en el extremo perdedor. Esto había sucedido antes. Esta vez, Feng Yu había conseguido que Barclays, Goldman Sachs, Citibank, Morgan Stanley, Wells Fargo, etc. fueran los creadores del mercado. Todas estas instituciones eran las principales instituciones financieras estadounidenses. Cada uno de ellos pudo vender las acciones de Sixth Sense Company a precios altos. Feng Yu también descubrió que Citibank tenía grandes esperanzas en la lista de Sixth Sense Company, y esto le dio confianza. Por eso estaba seguro cuando contactó a Barclays y Goldman Sachs. Morgan Stanley, Wells Fargo, etc. también fueron instituciones financieras famosas de los Estados Unidos. Algunas otras instituciones financieras incluso se acercaron a Feng Yu. Los que se acercaron a Feng Yu no fueron porque tenían grandes esperanzas en Sixth Sense Company, o porque habían visto los informes o propuestas financieras de la compañía. Fue porque escucharon que el mayor accionista de Sixth Sense Company también posee más del 15% de Microsoft. Las acciones de Microsoft de Feng Yu no le fueron vendidas por los fundadores de Microsoft. Fue comprado en el mercado abierto a precios altos y no tenía derechos de voto. Pero nadie se atreve a menospreciarlo. El valor de mercado actual de Microsoft ya era de más de 30.000 millones de dólares. Eso significa que los activos de este desconocido accionista de Microsoft superaban los 4.500 millones de dólares. Todos los representantes de las instituciones financieras querían conocer a este supermagnate. Cuando la Sixth Sense Company buscaba creadores de mercado, aprovecharon esta oportunidad para acercarse a Feng Yu. Las instituciones financieras sabían que este supermagnate no debería tener una sola compañía. Debe tener otras compañías. Cuando sus otras compañías iban a cotizar, y podrían ser sus creadores de mercado, podrían obtener grandes ganancias. Si pudieran colaborar con esta persona en otras áreas, sería mejor. Pero los representantes de estas instituciones financieras no pudieron negociar con Feng Yu. Sentían que habían mostrado suficiente sinceridad enviando a su personal de alta gerencia. Pero Feng Yu sabía que estas personas no eran quienes tomaban las decisiones finales y no estaban interesados en hablar con ellos. Si estas instituciones financieras quieren hablar con Feng Yu, entonces deberían enviar a su verdadero tomador de decisiones. Estas personas solo trabajaban para sus instituciones. Su estado en su compañía era incluso más bajo que Kameda Masao en Sixth Sense Company. Es posible que puedan tomar algunas decisiones, pero podrían ser reemplazados en cualquier momento.
Feng Yu siempre quiso hablar con Bill Gates. Después de todo, Feng Yu también fue el tercer mayor accionista. Feng Yu y Bill Gates se habían conocido una vez en el pasado. Fue cuando Feng Yu comenzó a adquirir acciones de Microsoft. Feng Yu había comprado acciones de Microsoft independientemente de los precios. Mientras alguien quiera vender acciones de Microsoft, solo lo comprará sin pensar. Esto se debía a que sabía que los precios de las acciones de Microsoft seguirían aumentando. Esto fue lo que sucedió. No importa cuánto pagó Feng Yu por esas acciones, las acciones de Microsoft aún mantuvieron un crecimiento constante. Este año, el aumento será aún más rápido, y Microsoft dividirá sus acciones. Esto se debió a que después del lanzamiento de Win 95, las ganancias de Microsoft se dispararon. Aunque todavía no han monopolizado la industria del sistema operativo debido a Apple e IBM, su sistema operativo fue el más fácil de usar. Lo más importante, Microsoft había firmado contratos con muchos fabricantes de PC. Toda su PC se instalará con el software de Microsoft. Feng Yu no venderá sus acciones de Microsoft ahora. Todas sus ganancias y activos líquidos fueron invertidos en Microsoft. A medida que los precios de las acciones de Microsoft aumentan, su patrimonio neto también aumenta. Feng Yu nunca se preocupó de que las acciones de Microsoft se hundieran. Incluso si los precios de las acciones cayeron, fue solo a corto plazo. Los precios se recuperarán muy rápido. Si observa los precios de sus acciones por meses, descubrirá que las acciones de Microsoft aumentaron constantemente. ¿Hubo otras acciones que crecen más rápido que Microsoft? Sí. Había mucho. Incluso en Hong Kong y China, hubo más de una acción de la compañía que aumentan más rápidamente que Microsoft en el corto plazo. Pero esas acciones solo aumentan por un tiempo, y Feng Yu tuvo que monitorearlas continuamente. Microsoft, por otro lado, no necesita preocuparse. Además, las acciones de Microsoft eran el capital de Feng Yu para ingresar al mercado estadounidense. Podrá disfrutar de un alto estatus con estas acciones. Simplemente conseguir los creadores de mercado de Sixth Senses Company podría decir. Feng Yu solo había dejado salir algunas noticias, y esos representantes de las instituciones financieras lo creyeron sin siquiera verificar las noticias. Incluso si las noticias sobre Feng Yu eran falsas, esas instituciones financieras no tenían nada que perder. Como creadores de mercado, todavía era muy rentable. Si las noticias sobre Feng Yu eran reales, entonces conocerán a un magnate. Podrían obtener más ganancias de Feng Yu. Kameda Masao estaba sentado al lado de Feng Yu. Estaba muy nervioso. Gerente Feng, ¿cuánto cree que aumentarán nuestras acciones cuando se abra el mercado? ¿Se disparará más del 10%? Feng Yu puso los ojos en blanco hacia Kameda Masao. ¿10%? ¿Estás menospreciando a esos creadores de mercado? Las acciones que vendieron nunca habían crecido menos del 13% durante la OFF. Nuestras acciones son emitidas por muchas instituciones financieras. Deberías ser más ambicioso. Con el aliento de Feng Yu, Kameda Masao preguntó con cautela. ¿15%? Feng Yu sacudió la cabeza y Kameda Masao estaba un poco decepcionado. Había esperado demasiado. Pero el 13% fue lo suficientemente bueno. Feng Yu continuó. ¿Cómo puede ser suficiente el 15%? Antes de que se abra el mercado, los creadores del mercado tendrán que discutir entre ellos sobre los precios iniciales de las acciones. Calculo que los precios de nuestras acciones aumentarán al menos un 20% cuando se abra el mercado. Kameda Masao se sorprendió. ¿Cuánto cuesta? Aumento del 20% cuando se abra el mercado, ¿cómo puede ser esto posible? Solo las compañías tecnológicas obtendrán un aumento tan alto durante su salida a bolsa. Feng Yu le dio unas palmaditas en la espalda a Kameda Masao. Siempre he convertido lo imposible en posible. Solo espera y verás. Capítulo 747. El mercado se abre. Kameda Masao llevaba un traje elegante. Se había peinado cuidadosamente y se paró en el escenario hablando con los periodistas. Esta era la ceremonia cada vez que una empresa se cotizaba recientemente. Un representante de la compañía anunciará los planes futuros de la compañía y sus ganancias previstas. Esto fue para persuadir a más personas a comprar las acciones de la compañía. Kameda Masao hablaba en perfecto inglés y Feng Yu estaba parado en una esquina bebiendo su champaña. Kameda Masao se conmovió cuando Feng Yu le dijo que subiera al escenario en su nombre.
Kameda Masao era muy supersticiosa y vestía una camisa de color verde con una corbata de color verde. También tenía un pañuelo de color verde en el bolsillo del traje. Muchos de los reporteros también llevaban corbatas verdes. Incluso había un periodista con un sombrero verde. Feng Yu estaba sin palabras por su vendaje. No tenía ningún artículo de color verde, pero tampoco llevaba nada de color rojo. En el mercado de el color verde representa los precios que suben y el rojo representa la caída. Feng Yu no esperaba que la gente aquí fuera tan supersticiosa también. Kameda Masao le dijo a Feng Yu que el verde era su color de la suerte y que Feng Yu no dijo mucho. Pero en su vida anterior, Feng Yu había visto representantes de compañías que vestían de rojo de arriba a abajo antes de que su compañía fuera incluida en la lista. A Feng Yu no le importa lo que piensen los demás, pero se sintió mareado al mirarlos. Feng Yu sintió que si los precios de las acciones suben o bajan, no tienen nada que ver con el color de la ropa que llevaban puesta. Lo que más importaba era el informe financiero y los planes de desarrollo futuros. Incluso si el jefe de la compañía usaba su color afortunado, y la compañía no tiene un buen plan de desarrollo o anuncios, las acciones también se desplomarán después de que se haya incluido en la lista. Incluso podría salir de la lista. Kameda Masao era un buen orador. Estaba bien preparado para este discurso de apertura. Incluso agregó algunos chistes en el medio. Después de que Kameda Masao terminara su discurso, fue invitado a tocar la campana para anunciar la apertura del mercado. A partir de este año, Nise comenzó a invitar a invitados especiales a tocar la campana de apertura. Nasdaq también copió esta ceremonia. Los que hicieron sonar la campana en el pasado fueron los gerentes de bolsa, y no fue nada especial. Pero después de que algunos invitados especiales hicieron sonar la campana, se informará en los periódicos. Esta también era una forma de comercialización. A partir de entonces, muchos jefes sintieron que era un honor tocar la campana de apertura. ¿Quiénes fueron los invitados especiales? Eran los representantes de las compañías que iban a cotizar ese día. Por lo general, eran los directores o CEO de la compañía. La invitada especial de la ceremonia de apertura de la campana inaugural de hoy fue Kameda Masao. Como de costumbre, Feng Yu se negó a ser el centro de atención o ser reportado en los medios. Kameda Masao se paró frente al timbre. Sintió que este era su mayor logro. Todos los que habían tocado la campana ante él eran todos magnates. Él hará sonar la campana y será envidiado por otros. Dan. La campana sonó. Feng Yu también estaba emocionado. Esta fue su primera compañía listada en esta vida. No. Esta fue su primera compañía listada en sus dos vidas. Esta compañía no debe decepcionarlo. Kameda Masao estaba aturdida y agarrada al martillo. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él. Los aplausos lo devolvieron a sus sentidos y alguien le quitó el martillo de la mano. Kameda Masao respiró hondo y esperó los precios iniciales de las acciones. Tocar la campana solo anuncia la apertura del mercado. No significa que habrá transacciones de inmediato. Por lo general, se retrasará unos 15 minutos. Cuando algunas grandes compañías se cotizaron, la demora fue mayor. Algunos incluso se retrasaron por más de una hora. ¿Por qué hubo un retraso? Fueron los creadores de mercado los que fijaron los precios de las acciones. Discutirán y acordarán el precio de apertura. Muchas personas estaban interesadas en la Sixth Sense Company, ya que era la primera compañía de juguetes sexuales que figuraba en la lista y Feng Yu había conseguido que las instituciones financieras de primer nivel fueran sus creadores de mercado para determinar el valor de esta compañía. Pero no había una compañía para la compañía Sixth Sense con la que comparar. Fueron la primera compañía de esa naturaleza en aparecer. No hubo referencia ni ninguna empresa como referencia. Los creadores de mercado solo podían usar el rendimiento pasado de la compañía y sus capacidades futuras de ingresos como un indicador. Por supuesto, el valor de la marca también jugó un papel importante en sus consideraciones. Pero el mercado estaba interesado en Sixth Sense Company durante una encuesta de mercado antes de la cotización. Todos tenían grandes esperanzas para esta compañía, y por eso Feng Yu confiaba en que los precios de las acciones aumentarían en un 20%. Kameda Masao estaba muy nerviosa y seguía hablando con las personas a su lado. Había querido ir a Feng Yu allí, pero cuando miró a Feng Yu, lo vio sacudiendo la cabeza. Kameda Masao sabía que a Feng Yu no le gusta estar en el centro de atención, y siguió charlando con las personas a su lado.
Esto era para distraerse del nerviosismo. Aunque Feng Yu estaba más tranquilo que Kameda Masao, el precio de apertura de las acciones de su compañía aún no se anunció. Warren Buffett contactó a la gente de Goldman Sachs. Tuvo una buena relación con la gente de Goldman Sachs. Dijo que quiere comprar todas las acciones de Sixth Sense Company. ¿Quién fue Warren Buffett? Es el dios de la inversión. Si quiere comprar todas las acciones, eso significa que las acciones de esta compañía inevitablemente aumentarán. Hay varios tipos de empresas que Warren Buffett no invertiría. El primer tipo son las empresas que tienen ganancias increíblemente altas. Todos tendrán curiosidad por qué. Si las ganancias son muy altas, eso significa que los dividendos también serán altos. ¿Por qué evitó estas compañías? La respuesta dada por él fue que las altas ganancias atraerán competidores. Si la compañía no está lista para nuevos competidores, su participación en el mercado será arrebatada. Los informes financieros de estas empresas solo se ven bien cuando tienen grandes ganancias. Pero si sus ganancias cayeron, entonces esta compañía no valdrá la pena invertir. Warren Buffett también evitará compañías de alto riesgo, compañías que monopolizaron el mercado y acciones tecnológicas. Sus compañías favoritas son aquellas con perspectivas a largo plazo. El tipo de acciones que Buffett evitó más es la tecnología. Esto se debió a que no comprende el desarrollo de tales empresas y sus competidores. Por lo tanto, no sabe cómo evaluar la empresa. En la vida anterior de Feng Yu, IBM era la única acción tecnológica que compró. Hoy, Warren Buffett quería comprar la Sixth Sense Company, y después de que Goldman Sachs publicara esta noticia, muchas personas tenían más confianza en esta compañía. Esto también causó que los creadores de mercado no pudieran decidir sobre el precio de apertura ya que había más y más ofertas por las acciones. Después de más de una hora, se publicaron los precios de apertura de la Sixth Sense Company. Capítulo 748. Pérdidas. 14,86 USD. El precio de apertura de la acción fue 48,6% más que los precios que establecieron. Kameda Masao estaba encantada y Feng Yu también estaba asombrado por esto. Ambos no esperaban que el precio de la acción de apertura fuera mucho más alto. Por supuesto. En otros 2 días, habrá una participación de la compañía que se disparará aún más. Los precios de las acciones de esta compañía aumentan en varios pliegues el día que se cotizaron. Era una empresa dedicada al navegador web. Actualmente, lo sé. Tienen el plan de autopista de la información y los precios de las acciones de todas las empresas relacionadas aumentaron rápidamente. Esto incluye Microsoft. El plan de la autopista de la información es una autopista que une todo el mundo a través del sistema de comunicaciones de alta velocidad. Se compone principalmente de 4 partes. Cable de fibra óptica, PC y servidores, software y recursos de información masivos. Mientras la compañía esté relacionada con estas 4 categorías, los precios de las acciones de la compañía aumentarán a partir de 1993. Este fue el momento en que Bill Gates se convirtió en multimillonario. En resumen, esto fue para construir una red global. Fueron los Estados Unidos los que comenzaron este proyecto. Más tarde, Clinton sintió que este era un buen plan y que aumentará la economía, la productividad de los Estados Unidos y, lo que es más importante, puede extender la democracia a otras partes del mundo. Esto fue para encubrir a las personas de diferentes países para tener su mentalidad y establecer a los EU como el líder mundial. El que propuso este plan fue promovido a vicepresidente por Clinton, y esta propuesta fue implementada. Este fue el comienzo de la era de la información y condujo al surgimiento de muchas empresas en las industrias relacionadas. Esto también creó la burbuja .com en el futuro. Durante los siguientes 2 años, el precio de apertura de todas las empresas basadas en Internet cuando cotizaron en bolsa fue mucho más alto que las tarifas que establecieron. Por supuesto, las acciones de estas compañías también se desplomaron durante el accidente de .com. Pero Sixth Sense Company no tuvo nada que ver con Internet, las comunicaciones y la tecnología, y sus precios de las acciones se dispararon un 48,6% cuando se abrió el mercado. Esto fue demasiado impactante. El mes pasado, algunas empresas cotizaron y sus precios de apertura de acciones fueron más bajos que los precios que establecieron. En comparación con esas empresas, los inversores confiaban más en Sixth Sense Company. Kameda Masao solo estaba pensando en cuánto dinero había ganado la compañía.
Cuanto mayor sea el valor de mercado de la empresa, más ganarán él y la empresa. Desde el precio de apertura, los precios de las acciones de Sixth Sense Company se duplicarán durante el mes y, a fin de año, podrían ser varias veces más altos. Kameda Masao también posee las acciones de la compañía. Este aumento repentino en los precios de las acciones de la compañía, su patrimonio neto también se había incrementado en varios pliegues. Se había convertido oficialmente en millonario con más de 200 millones de dólares de patrimonio neto. También administraba una empresa que valía más de 2.000 millones. La compañía de juguetes sexuales número uno del mundo. Después de este listado, Kameda Masao tendrá los fondos para establecer nuevas fábricas, tiendas minoristas y marketing. Kameda Masao pronto se convertirá en el magnate de los juguetes sexuales más famoso del mundo. Ahora, también tiene el fondo para invertir en revistas para adultos, películas e incluso para crear un canal para adultos. Siempre había querido ingresar a estas industrias relacionadas para aumentar las ganancias de la compañía. Kameda Masao estaba ansioso por compartir su alegría, y la primera persona que tenía en mente era Feng Yu. En comparación con Kameda Masao y los otros empleados de la compañía Sixth Sense Company, Feng Yu frunció el ceño. Feng Yu podía sentir que le dolía el corazón. Fue porque había sufrido pérdidas. Grandes pérdidas. Los precios de apertura de las acciones eran muy altos y las acciones aún subían. ¿Por qué Feng Yu sintió que había sufrido pérdidas? Feng Yu ahora lamentaba. No había hecho suficientes preparativos para este listado. No sabía que la Sixth Sense Company sería tan popular entre los inversores. Si Feng Yu supiera que esto sucedería, habría elevado los precios de sus acciones. Incluso si fijara el precio de las acciones en 15 US, también podría venderlas. Tanto Feng Yu como Kameda Masao habían consultado a algunos profesionales financieros, y concluyeron que los precios de sus acciones deberían establecerse entre 8 y 9 US. Si Feng Yu no insistiera, los precios de las acciones que establezcan definitivamente serían inferiores a 10 US. Pero Feng Yu nunca espera que el precio de apertura de la acción sea tan alto. Incluso si vendieran sus acciones a 10 US, Feng Yu tampoco emitiría tantas acciones. Debería haber emitido acciones del 25%. ¿Por qué emitió el 30%? Aunque Sixth Sense Company había tomado muchos préstamos para establecer sucursales y fábricas en los Estados Unidos y Europa, las deudas de la compañía no eran nada. Incluso con deudas altas, Sixth Sense Company puede dividir sus acciones y venderlas al público 2 veces. Después de las ventas iniciales de sus acciones, conocerían los precios y luego emitirían las acciones restantes a una tasa más alta. Podrían recaudar más fondos de esta manera. Muchas compañías habían hecho esto en el pasado. No emitieron muchas acciones durante su salida a bolsa. Esperaron hasta que subieron los precios de las acciones, y emitieron más acciones al público por segunda y tercera vez. Usaron la excusa de necesitar más fondos. Cada vez que liberan acciones, los accionistas principales tendrán la opción de comprar las acciones a una tasa más baja. Esto era equivalente a darles algunos bonos. Esta forma de emitir acciones acumulará más fondos que emitir todas las acciones a la vez. Pero ahora, esta diferencia había sido quitada por los inversores. Por eso Feng Yu sintió que había sufrido una pérdida. En su vida anterior, Feng Yu no siguió a ninguna compañía que haya utilizado esta estrategia y haya cometido este error. Para muchas personas, lo que hizo Feng Yu podría no considerarse un error. Pero para Feng Yu, fue un grave error ya que había dejado que otros ganaran más dinero con él. Gerente Feng, las acciones de Sixth Sense Company están subiendo, y el precio de apertura de nuestras acciones es mucho más alto de lo que esperábamos. ¿Por qué sigues infeliz? Kameda Masao estaba perpleja. Todos los miembros de la compañía estaban emocionados, pero Feng Yu frunció el ceño. Algo no estaba bien. Las comisiones otorgadas a los creadores de mercado eran muy bajas, y los creadores de mercado aún podían vender todas sus acciones. Después de deducir su costo, la Sixth Sense Company todavía hizo una gran suma. No importa cómo lo vea Kameda Masao, este listado fue exitoso. La compañía tendrá un mejor desarrollo y podrían cerrar acuerdos fácilmente después de este listado. ¿Por qué el gerente Feng todavía fruncía el ceño? Feng Yu estaba murmurando para sí mismo, calculando sus pérdidas. Cuando Kameda Masao le preguntó, levantó la cabeza y dijo: si hubiéramos emitido acciones menores ahora y hubiéramos elevado los precios, ¿cuánto más obtendremos?
Feng Yu no estaba contento y no quiere ver a otros sentirse mejor que él. Después de escuchar lo que dijo Feng Yu, Kameda Masao ya no estaba emocionada. Habían sufrido grandes pérdidas en este listado. Capítulo 749. Ambiciones. The Six Sense Company se convirtió en el tema de conversación de la ciudad después de su inclusión. Después de todo, fue el primer fabricante de juguetes sexuales del mundo en aparecer. Muchos medios informaron sobre esto, y esta fue una promoción gratuita para la empresa. A medida que aumenta el precio de las acciones de Sixth Sense Company, sus ventas también aumentaron. El índice de endeudamiento de la empresa Sixth Sense era muy alto. Fue por préstamos bancarios. Feng Yu había apoyado a Kameda Masao cuando tomó préstamos de los bancos. La economía de Japón todavía estaba en recesión, y este año, las compañías japonesas de electrónica y química se habían metido en problemas. Esto empeora aún más su economía, lo que resulta en un crecimiento negativo. Tomichi Murayama tomó una decisión radical. Recortó las tasas de interés para estimular el crecimiento económico. Era habitual que los países redujeran las tasas de interés para estimular su economía. Pero a ningún otro país le gustó lo que hizo Japón este año. Las tasas de interés de ahorro de Japón habían caído al 0,08%, y la gente bromeó diciendo que tenían que pagar para depositar su dinero en los bancos. A medida que caen las tasas de ahorro, las tasas de interés también se reducirán. Entonces, Kameda Masao fue una lástima que no tomara ningún préstamo de los bancos debido a las bajas tasas de interés. Hizo uso de sus conexiones y obtuvo un préstamo de 400 millones de dólares. Desde el tipo de cambio en esta era, fue de 3,6 billones de yenes. El tipo de cambio entre USD y yen fue 1,80. Kameda Masao pudo cambiar más USD con el yen que tenía. Todo lo que tuvo que hacer fue cambiar su yen por USD y podrá obtener ganancias. Feng Yu también estuvo tentado de obtener esta ganancia fácil. Llamó a Eitaro Nakajima para obtener un préstamo en USD, y el reembolso será en yenes. Le pidió que tomara el préstamo máximo. Incluso si usaran el dinero para invertir en el mercado estadounidense, también obtendrían grandes ganancias. Además, Feng Yu había invertido todo su dinero extra en el mercado estadounidense. La mayor parte de su dinero estaba en Microsoft, e incluso si necesita usar dinero, no venderá sus acciones de Microsoft. ¿Cómo pasará con sus empresas si esto sucedió? Con préstamos bancarios de bajo interés, este problema se resolverá. Aiwa tampoco era una empresa cotizada, y Feng Yu era el accionista controlador. Si necesita usar dinero, podría transferir esta suma de dinero de los préstamos. Feng Yu ya había sacado la mayor parte del dinero de Aiwa para invertir en el mercado estadounidense, incluidas las acciones de Microsoft. Muchos inversores internacionales habían tomado préstamos de bancos japoneses durante este periodo. Sus motivos eran los mismos que los de Feng Yu. Utilizaron los montos de los préstamos para invertir en el mercado estadounidense. Esto también estimula el mercado estadounidense. Muchas personas, incluido Feng Yu, sintieron que el mercado estadounidense será optimista este año. Feng Yu había analizado todo tipo de cuadros y gráficos. Era casi lo mismo que su vida anterior, excepto por algunas diferencias menores. Con tantos fondos entrando en los mercados de valores de el índice Dow Jones había aumentado de unos 3.800 a principios de este año a más de 4.000 ahora. Incluso después de que el índice rompiera los 4.000 puntos, seguía aumentando. Feng Yu predice que el índice Dow Jones alcanzará más de 5,000 a fin de año. Será como lo que sucedió en su vida anterior. El mercado de valores de se convertirá en un mercado alcista y formará una burbuja económica. Este período fue descrito más tarde como un período de exuberancia irracional por parte de los economistas. Lo que Feng Yu quiere hacer es obtener una ganancia sustancial y salir del mercado antes de que estalle la burbuja. Este período fue creado a propósito por el presidente Clinton. Cuanto mejor sea la economía estadounidense, mayores serán sus posibilidades de ser reelegido para otro mandato. Por supuesto. En el último año del mandato del presidente Clinton, estalló la burbuja.com. Pero su mandato había terminado. Una vez que terminó la lista, Kameda Masao fue a Europa. Sixth Sense Company estaba construyendo una nueva fábrica y muchas tiendas minoristas en Europa. Quiere supervisar todo personalmente y asegurarse de que nada salga mal. Cualquier error provocará la caída de las acciones de su empresa.
Otras compañías aún podrían viajar en otras compañías en la misma industria. Si alguna compañía en un sector anuncia ganancias altas, las acciones de todas las otras compañías en esa industria también aumentarán. Pero Sixth Sense Company no tiene este beneficio, porque no había compañías similares en la lista. Cualquier gran empresa cotizada podría convertirse en su indicador de la industria, especialmente el compuesto Nasdaq. El Nasdaq Composite era un índice basado en 100 acciones de compañías cotizadas en Nasdaq. El S&P también fue un índice que midió el desempeño de 500 grandes empresas. Es un gran honor ser una de las empresas que se utilizará en estos índices. Kameda Masao sintió que la Sixth Sense Company debería ser una de las compañías bajo el compuesto Nasdaq. Feng Yu también apoyó esto. En el futuro, el compuesto Nasdaq incluirá más de 5,000 compañías. ¿Por qué la Sixth Sense Company no puede ser una de ellas? Aunque Sixth Sense Company no pertenecía al sector tecnológico, financiero o biotecnológico, debería considerarse en la industria manufacturera. ¿Quién dice que la fabricación de muñecas sexuales, condones, silicona y productos de caucho no son parte del sector manufacturero? Incluso si la empresa no se incluye en la categoría de fabricación, aún debería poder ingresar al índice. Después de que la Sixth Sense Company se haya incluido en la lista, habrá muchas más compañías en la misma industria que se incluirán en la lista. La Sixth Sense Company fue la primera y más grande compañía de juguetes sexuales en la lista. ¿Por qué no puede representar a la industria? Quizás ningún inversionista había esperado que un fabricante de juguetes sexuales fuera una de las compañías bajo el compuesto Nasdaq en el futuro. Incluso Feng Yu nunca había pensado en esto. Fue hasta que Kameda Masao le sugirió a Feng Yu, entonces él comienza a esperar esto. Feng Yu sabía que Kameda Masao era muy ambicioso desde hace mucho tiempo. Alguien dijo una vez que alguien que no era ambicioso no logrará grandes cosas. Cada hombre famoso registrado en la historia era ambicioso. Ambicioso puede ser en política o negocios. Aquellos en política querrán ser el principal líder del país, y aquellos en negocios querrán tener éxito y ser conocidos. Nadie sin ambición tendrá éxito. Feng Yu se alegró de que Kameda Masao fuera muy ambicioso. Esto se debió a que trabajará arduamente para lograr sus sueños y seguirá haciendo crecer la Sixth Sense Company. También seguirá ganando dinero para Feng Yu. El mayor accionista de Sixth Sense Company seguía siendo Feng Yu después de su inclusión. Después de emitir el 30% de las acciones de la compañía, las acciones de Feng Yu todavía eran más del 51%. Todavía posee más de 2/3 de los derechos de voto. Es por eso que Feng Yu no temía que Kameda Masao se hiciera cargo de la compañía. Mientras siga teniendo control sobre la Sixth Sense Company, podrá controlar a Kameda Masao. Capítulo 750. Hola, Bill. Hoy fue Feng Yu la primera vez que visitó la sede de Microsoft. Estaba ubicado en Redmond, Washington. Pero gracias a Microsoft, esta pequeña ciudad se había hecho famosa. Feng Yu no estaba familiarizado con este lugar. Esta fue su primera vez aquí en sus dos vidas. Microsoft había dividido su tierra en muchas secciones diferentes. Había docenas de edificios de oficinas de 3 a 4 pisos y la oficina de Bill Gates estaba ubicada en el último piso del edificio 34. Feng Yu había llamado a Bill Gates antes de su llegada, y Bill Gates había estado esperando a Feng Yu. En julio, Forbes anunció el ranking de multimillonarios del mundo y reveló las acciones de Bill Gates en Microsoft. Posee más del 60% de los derechos de voto de Microsoft. Mucha gente sintió que a Microsoft le iría bien y compró las acciones. Pero solo uno de los amigos de Bill Gates no compró una sola acción de Microsoft. Este amigo suyo también fue uno de los principales multimillonarios del mundo, Warren Buffett. A Warren Buffett no le gustan las acciones tecnológicas. Él creía que Microsoft podría disfrutar de altas ganancias durante los próximos 10 años, pero no estaba familiarizado con esta industria. Es por eso que elige no invertir. Otra razón era que, incluso si compraba acciones de Microsoft, Bill Gates no permitiría que Buffett ingresara en la junta directiva. Le preocupaba que Buffett tomara el control de la compañía. Después de todo, esto le había sucedido a la empresa en la que invirtió Buffett. Durante este tiempo, un magnate misterioso había estado adquiriendo acciones de Microsoft. Este misterioso magnate incluso había pagado más del valor de mercado por las acciones y atrajo la atención de Bill Gates.
Bill Gates descubrió que los fondos que compraban las acciones de su compañía eran de Hong Kong. A mediados del año pasado, Bill Gates se había encontrado brevemente con Feng Yu. Desde su reunión, estaba interesado en este joven chino. Lo que hizo que Bill Gates estuviera más interesado en este joven magnate chino fue su participación en el mayor fabricante de PC de China. Esto ayudará a Microsoft a ingresar al mercado chino y aprovechar la cuota de mercado. Durante esa breve reunión, conversaron durante un rato y no se tomaron decisiones. A fines del año pasado, este magnate chino comenzó a vender algunas de sus acciones de Microsoft y Bill Gates se sorprendió. Bill Gates pensó que era porque no le había dado a Feng Yu ninguna respuesta a su cooperación, y Feng Yu estaba enojado, o Feng Yu había encontrado un nuevo socio como Apple o IBM. Si Feng Yu cooperara con alguna de esas compañías y monopolizara el mercado chino, entonces Microsoft perdería muchas ganancias. Microsoft había analizado el mercado chino. Basado en el rápido crecimiento económico de China, el número de usuarios de PC en China aumentará repentinamente en los próximos 5 años. Si toda la PC usa sistemas operativos y software de Microsoft, las ganancias serán enormes. Incluso podría ser más alto que toda América del Norte. La población de China era alta, después de todo. Bill Gates se había puesto en contacto con Feng Yu en ese momento, y Feng Yu le explicó que necesitaba algo de efectivo. Volverá a comprar las acciones de Microsoft. Feng Yu le dijo que todavía estaba interesado en Microsoft. A partir de marzo, Feng Yu comenzó a adquirir acciones de Microsoft nuevamente y aumentó su participación del 13% al 15%. Pero Feng Yu se mantuvo bajo y no reveló su identidad. Muchos medios estaban interesados en saber quién era este tercer mayor accionista de Microsoft. Pero no pudieron obtener ninguna información sobre Feng Yu. Hoy, este misterioso magnate iba a visitar a Bill Gates. Alguien había dicho que a Bill Gates le gusta ser libre, y por eso creó un ambiente de trabajo libre y cómodo para sus ingenieros. Alguien también dijo que Bill Gates era una persona codiciosa. Cuando Microsoft acaba de comenzar, Paul Allen había contribuido más que Bill Gates. Pero debido a que Paul Allen no tiene familia y la familia de Bill Gates era más rica, Bill Gates logró obtener el 60% de las acciones de la compañía, y Paul Allen solo obtuvo el 40%. Hubo algunos rumores de que Bill Gates tenía mal genio. Seguía gritando a sus programadores. Esa es la idea más estúpida que he escuchado. Alguien también afirma que Bill Gates era una persona narcisista. Se había alabado a sí mismo frente a otros más de una vez, y no permite que nadie cuestione sus decisiones. Pero todos estos rumores no podían negar el hecho de que Bill Gates era un genio. En cuanto a Feng Yu, estaba lleno de respeto por Bill Gates. Sin Bill Gates, no habrá Microsoft. Sin él, la PC e Internet no se desarrollarán tan rápido. Feng Yu se sorprendió cuando entró en la oficina de Bill Gates. Esta oficina era mucho más pequeña de lo que imaginaba. Era del tamaño de otro personal administrativo y no era lo que Feng Yu había esperado. Feng Yu pensó que Bill Gates sería súper espacioso y ocuparía todo el piso del edificio. La configuración de esta oficina se parece a la de un programador ordinario. Parece que Bill Gates no estaba mintiendo acerca de que él era el jefe de ingenieros de software. Incluso hasta hoy, Bill Gates todavía estaba involucrado en el desarrollo y prueba de su software. Señor Feng, contento de verte de nuevo. Bill Gates extendió su mano derecha. Hola, Bill. Feng Yu sonrió y le estrechó la mano, pero Bill Gates lo detuvo y lo abrazó. Feng, ¿qué opinas de Microsoft? Preguntó Bill Gates. Feng Yu sonríe. Bien. Es mejor de lo que imaginaba. Si no, tampoco adquiriré acciones de Microsoft. Parece que no estoy equivocado. Los precios de las acciones subieron bastante recientemente. Jajaja. Feng, tomaste la decisión correcta de mantener nuestras acciones de Microsoft. Bill Gates exclamó con orgullo. Oh, olvidé felicitarte, señor más rico del mundo. Bill Gates sonrió. Esta fue la primera vez que se convirtió en el hombre más rico del mundo y solo tenía 40 años. Esto era algo de lo que debería estar orgulloso. Pero el joven frente a él solo tenía poco más de 20 años. Si anuncia sus activos, debería ser impactante. Solo las acciones de Microsoft que posee son más que suficientes para que aparezca en Forbes. Comparado con este joven, Bill Gates sintió que su logro no era nada. Feng, tengo mucha curiosidad. ¿Por qué rechazas todas las entrevistas? ¿No conoces los beneficios de ser entrevistado por los medios?
Creo que si estás dispuesto a presentarte ante los medios, Steve estará encantado. Steve, del que hablaba Bill Gates, era Steve Forbes, CEO y editor en jefe de Forbes. Por supuesto, también era un amigo cercano de Bill Gates. Feng Yu se rió y sacudió la cabeza. No me gusta estar bajo el centro de atención. Oh, qué pena. Tal vez los chinos prefieran ser discretos. Bill Gates se encogió de hombros. Correcto, mencionaste que ha llegado el momento de que Microsoft ingrese al mercado chino. ¿Es real? Fin del capítulo 750. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.